no, dos nomás, dos reproducciones nomás hay en mi canal. Ya lo vamos a grabar. Ya, entonces hablamos sobre la definición del producto en estas tres etapas, ¿no? En la etapa de la pretransacción, transacción y la post-transacción, en esta sesión número 4. Entonces, y eso es importante, ¿no? Entonces hay empresas que ven, pues, básicamente tienen bastante importancia a la post-transacción en el seguimiento o básicamente de cómo va el producto. Entonces, la empresa tiene que ser bien claro en sus especificaciones cuando hace la transacción, ¿no? Por ejemplo, si te venden una batería de un carro, de una moto, etcétera, entonces las baterías, como todo acumulador o como todo condensador, etcétera, uno, si, bueno, si es ingeniero, lo va a entender en qué consiste una batería, ¿no? Entonces, pero uno común y corriente posiblemente no lo entienda y va a interpretar de manera muy empírica, ¿no? Y puede interpretar mal, en contra de la decisión o de las políticas de la empresa. Entonces, estos Ingeniero, disculpe. condensadores, Estos son ¿ya? servicios, estamos en la transacción del servicio, no del Sí. bien. ¿Usted se está refiriendo a la batería como un bien o como un servicio? No, no, estoy yendo por el lado de la transacción, ¿no es cierto?, del inventario. O sea, estamos viendo por el servicio post-transacción, ¿ya? Entonces, cuando uno vende una batería, tiene que ver, por ejemplo, eh, uno o produce una batería, tiene que establecer, pues, ciertos criterios básicos, ¿no? Para poner un ejemplo. Por ejemplo, el servicio, decir, por ejemplo, la fecha de caducidad de su batería va a ser 2 años, ¿no? O va a ser un año, un periodo determinado. Entonces, la fecha de vencimiento, etcétera. Entonces, eso tiene que estar bien claro y, y cuando hacemos, ¿no?, el seguimiento al cliente, ¿no?, en el caso de un producto, por ejemplo, como se está viendo, ya hay que ir viendo, por ejemplo, si se cumple este periodo o no se cumple, ¿no? Si la mayoría de nuestros seguimientos, por ejemplo, se establece que nosotros nos hemos planteado 2 años y todos los productos empiezan a fallar después de 3 años, entonces puedo subir el periodo de garantía, ¿no?, a un tiempo determinado. Entonces, ese tipo de elementos, ¿no?, de políticas que siguen las empresas, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? En tener en cuenta este tipo de cosas. Eh, Hay que tener en claro que las empresas no producen productos para toda la eternidad, ¿no? Entonces, yo les mencionaba la vez pasada de que, por ejemplo, un refrigerador máximo dura 2 años, después de 2 años malogra los productos ya no conservan. Un horno microondas normalmente dura 3 años, ¿no? Y después de los 3 años, los productos, esos hornos microondas ya dejan de funcionar como debe ser, etcétera, ¿no? Igual pasa con varios tipos de productos que las empresas van produciendo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, las computadoras, las aplicaciones, digamos, los celulares, etcétera, ¿no? Las actualizaciones van pidiendo que tenga que ser más robusta, ¿no? Tiene que tener mayor capacidad de almacenaje, etcétera. Entonces hace que los productos van quedando desfasados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlo, el seguimiento, ¿no? Muchas veces no lo hacemos el seguimiento y nos quedamos solamente en la transacción,
Entonces, y cuando nuestra curva empieza a declinarse, entonces no sabemos cuál es la consecuencia de por qué va cayendo la curva, tanto del producto en bien o el servicio, ¿no es cierto? Entonces, ahí es bueno también relacionar, digamos, este tema, ¿no? Con el marketing mix o el marketing específicamente de las 4 Ps, ¿no? Eh, eh, Siempre entender esta estrategia, ¿no? Es muy importante, ¿no? Eh, Podemos empezar por cualquiera uno o cualquiera de los lados, ¿no? Pero si empezamos, por ejemplo, por la plaza, ¿no? Que representa básicamente la distribución de los productos, ¿no? Eso tiene que estar bien establecida, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cuando analizo este tipo de cosas, voy analizando el producto. Por ejemplo, hay productos, ¿cómo quieres calificarte, no? Los productos tienen unas características o atribuciones. Entonces, color, tamaño, variedad, etcétera, ¿no? Simple, fuerte, etcétera. Entonces, eso es la característica del producto. Entonces, ¿qué tipo de producto, ¿no? Uno puede presentar a la clientela, ¿no? Entonces, ojo, cuando estoy hablando de producto, me estoy refiriendo a los tangibles e intangibles, ¿ya? Bienes y o servicios, como lo hemos definido la vez pasada. Entonces, ¿qué producto estoy ofreciendo a la clientela? Entonces, yo puedo decir, mi producto tiene este tipo de atributos. Los precios, esos también son variables, ¿no? Los precios normalmente son los que existen en el mercado, por encima de lo que existe en el mercado o por debajo de lo que existe en el mercado. Entonces, hay 3 precios, ¿no? Mis precios son el promedio del mercado, por encima del mercado o por debajo del mercado, ¿no? Y dónde los vendo, ¿no? ¿Dónde los distribuyo? ¿Cómo los distribuyo? ¿No? A través de minoristas, a través de repente no sé, intermediarios o directamente hacia el consumidor final, ¿no? Entonces, puedo ver un tipo de estrategia de eso, ¿no? Y la promoción, ¿no? No solamente la promoción de comunicación, que puede ser por redes sociales, televisión, medios escritos, etcétera, sino también a veces es bueno pegarse, ¿no? A ciertos productos, de tal manera de que uno puede hacer una alianza estratégica para apoyarse digamos, lograr una venta superior a la establecida, ¿no? Entonces, estos tipos de análisis del producto es importante establecer, ¿no? Este criterio de tal manera de que tenga bien orientado hacia donde quiero vender, ¿no? Por ejemplo, quiero vender un software, ¿no? Ese software es un servicio, ¿no? ¿A qué precio lo voy a vender? ¿Por encima del mercado, por debajo del mercado? ¿Cómo se va a establecer, ¿no? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cuál va a ser la distribución, ¿no? Directamente a los usuarios o a través de una empresa que vende softwares y él los puede empaquetar y vender de repente como él quiera, etcétera, ¿no? Y también cómo voy a hacer el canal de promoción hacia estos intermediarios o directamente hacia los clientes, ¿no? Entonces, estas medidas también hay que establecer, ¿no? Eh, eh, Cuando voy en el producto, como es un servicio, entonces voy viendo, ¿no? Cuál va a ser la característica básica de mi plataforma, ¿no? Dónde lo voy a construir, cómo va a correr, ¿no es cierto? En qué campo, en qué medio, si voy a utilizar códigos libres, códigos rentados, bases de datos de repente, no sé, pagados o libres, ¿no? ¿Cómo voy a hacer cuáles son esas características que va a tener básicamente
este producto, ¿no? Entonces, esto es aplicable a todos a toda la gama de productos. Ya, una de las características que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Es básicamente el tiempo de ciclo del pedido. Hay un tema que es todo un curso, ¿no? En algunas ingenierías, por ejemplo, los ingenieros industriales, llevamos un curso de lo que se llama control de inventarios. Y es control de inventarios 1, control de inventarios 2. Entonces, aquí simplemente vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? de este tema. Entonces, ya hay una serie de métodos, metodologías, etcétera, ¿no? Que establecen, por ejemplo, y que calculan, ¿no? De manera muy científica, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de entrega del producto, ¿no? El tiempo de entrega del producto, el tiempo de procesamiento, ¿no? Del pedido, el tiempo de ensamblaje, el tiempo de producción, el tiempo de transmisión del pedido al cliente, etc. Entonces, estos elementos es importante evaluarlos, ¿no? Si hacemos un sistema de control de inventarios, entonces son elementos que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son indicadores que nos pueden marcar luz verde, luz roja, luz azul, etcétera, y eso nos puede permitir tomar las decisiones, ¿no? Pero eso va a estar basado en función a lo que en realidad se va a tener que controlar, ¿no? Dentro de la logística, ¿no? Las prioridades que vamos a tener en cuanto a ver los pedidos, las condiciones también de los productos, si presentan fallas, etcétera, ¿no? Y también en función a los volúmenes, ¿no? Van a ser, en cierta medida, ¿no? Criterios de servicios que algunas empresas lo establecen, ¿no? Ya, uno de los elementos que mayormente los usuarios o los clientes, ¿no? Entonces ahí para diferenciar usuario y cliente, normalmente en el argot de la gestión de negocios, entonces se llama cliente a los que digamos, consumen productos de instituciones privadas, ¿no? Y se llama usuarios a los clientes que consumen productos de instituciones públicas. Entonces, por ejemplo, una universidad nacional tiene usuarios, un hospital nacional tiene usuarios y así, ¿no? Y los clientes son, por ejemplo, de una clínica o de repente de un centro de estudios privado, etcétera, ¿no? Entonces son clientes, son denominados de esta manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar es ver la logística desde todo punto de vista, de tal manera que la logística no debe ser un área exclusivamente de la propiedad privada, ¿no? O del ámbito privado, sino también la logística es parte de los esquemas de todo tipo de organización, ¿no? Entonces, nos dice que de nada sirve un buen producto si el servicio al cliente es malo, ¿no? Porque el comprador no solo lleva el producto, sino también toda la experiencia asociada a su cuerpo, a su compra, ¿no? Entonces, un cliente mal satisfecho, nosotros en la estrategia, digamos, en las estrategias de marketing lo denominamos terroristas, en ese término, ¿no? Porque te va a destruir, ¿no? El negocio. Si tú te acercas a un grifo, ¿no? Y ves que
te echó el combustible, ¿no? Y una vez que te echa el combustible malogró tu motor o de repente trajo algún tipo de problema, entonces tú vas a salir molesto, vas a ir a reclamarlo, etcétera, y inclusive la reparación del equipo, ¿no? Pero no solamente va a quedar ahí entre tú y el proveedor, ¿no? Entonces, eso lo vas a pasar la voz a otro amigo, a otro usuario, al que se acerca, etcétera. Entonces se forma una cadena, ¿no? Que de alguna u otra manera va a mellar el prestigio de la empresa, ¿no? Entonces, es lo que, esto hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, muchos negocios reconocen que el servicio, ¿no? Está por encima del precio y la calidad del producto, ¿no? Uno puede tener un buen precio, una buena calidad del producto, ¿no? Pero la parte de los servicios es responsabilidad básicamente de la logística, ¿no? El producto no solamente es en el proceso, ¿no? Y que sale ahí a productos terminados y ya tenemos, ¿no? Sino cómo llegamos hacia el usuario final, ¿no? Entonces, esa cadena posterior, ¿no? De suministros va a ser muy importante. Entonces, eso va a permitir varias cosas, ¿no? Entender esta parte, tener un mayor nivel de servicio, ¿no? Al ofrecido, habrá lógicamente un incremento mayor de las ventas de la empresa, ¿no? Y eso va a conllevar a que tengamos mayor participación en el mercado. O sea, quiere decir que la tortita, que todas las empresas tienen derecho y tienen una parte de eso, entonces alguien va a tener que comer un poquito más, ¿no? Entonces, eso es la participación en el mercado. La fidelización del cliente, el retorno, la recompra, hace de que, digamos, se asegure también este tipo de cosas, ¿no? Y también atraer nuevos clientes por medio de las recomendaciones. Un cliente fidelizado, lógicamente que te va a recomendar, ¿no? Y te va a decir, oye, yo uso esto y lo compro a tal fulano, ¿no? Y tiene estas ventajas, ¿no? Tienen estos niveles de servicio muy elevados. Lógicamente que el precio y la calidad pueden ser lo mismo, pero la recomendación básicamente sobre el servicio que se ofrece, ¿no? Que es reconocido por el cliente, puede superar las expectativas de otros potenciales clientes y esto va incrementando la Ingeniero, participación en el disculpa, mercado. ¿puedo hacer una Sí, pregunta? sí, sí. Ingeniero, ¿y este proceso de logística también se aplicaría en lo que es el dropshipping? Por ejemplo, en la eh, preventa, ¿no? O postventa, o la transacción, pretransacción, perdón, y la transacción. Yo creo que no aplicaría lo que es la transacción, porque tú haces un proceso de dropshipping, tú te contactas con el vendedor, tú vendes tu producto, pero tú no lo llegas a enviar. El que le envía sería el proveedor, tú solamente le compras al proveedor para que él lo envíe directamente. ¿Aplicaría este proceso de logística en este caso? Sí, porque tú, para que tú, elijas el medio de cómo llevar el producto hacia el final, porque no basta solamente producir, ¿no? O sea, tú te puedes dedicar exclusivamente a producir, ¿no? Pero si tú produces un producto de alta calidad, etcétera, y le pones en la puerta de tu empresa, y de ahí escoges a alguien o te haces una alianza estratégica para que ese producto llegue hacia el usuario final, y si esta empresa que has escogido no te lo brinda, ¿no? Los servicios adecuados, por más que tu producto tenga una buena calidad, lógicamente que te va a desprestigiar, ¿no? O sea, si lo que hay que hacer es, esa cadena de suministros, no solamente es una cadena de entendimiento, ¿no? De acuerdos, ¿no?
para beneficios entre todos, ¿no? Proveedor, empresa, distribuidores, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo tener un buen sistema de producción, pero si no tengo un buen sistema de distribución logística hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia llegar al cliente, mi ciclo, ¿no? Mi ciclo de crecimiento, esa curva de crecimiento, de introducción, crecimiento, madurez y declive, se va a ir siendo cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, no es que tú produces y le dejas a alguien, ¿no? Sino tú tienes que estar seguro de cuál va a ser los mecanismos de adelante, ¿no? Por ejemplo, la plataforma Alibaba es muy interesante cómo esto funciona, ¿no es cierto? Trabaja con un sinnúmero de proveedores, ¿no? Y uno confía en la plataforma, pero la plataforma ya está utilizando inteligencia artificial que va acumulando, ¿no es cierto?, las experiencias que tienen los vendedores con respecto a sus clientes y la plataforma va recomendando, o sea, le va dando estrellas, le va dando congratulaciones, ¿no? De tal manera que cuando un cliente tenga que tomar la decisión y escoger un proveedor A o B, ¿no? Entonces se va por el que la plataforma le recomienda, ¿no? Entonces, creo que no puede ser muy separado, ¿no? Sino que todos esos elementos de alguna u otra manera tienen que estar enlazados. Cuando se mejora los servicios, volvemos a la curva de crecimiento, ¿no? Entonces, las ventas van aumentando. O sea, un buen producto tiene que tener un elemento, digamos, un elemento impulsador, ¿no? Para despegarse, ¿no? Para poder ir creciendo y mantenerse en el tiempo, ¿no? Y eso es básicamente el servicio, ¿no? Y esos servicios, de alguna u otra manera, tienen que hay que seguir, hay que estar, digamos, haciendo un mantenimiento, un seguimiento, ¿no? Continuo. ¿Quiénes se encargan de este tipo de cosas, ¿no? En unas pequeñas y microempresas, el dueño es el contador, o sea, el dueño se encarga de las finanzas, el dueño se encarga de la producción, el dueño se encarga del marketing, el dueño se encarga del sistema logístico también, ¿no? Entonces, pero en empresas ya un poco medianas, donde hay una división del trabajo un poco más específico, las cosas van cambiando, ¿no? Van cambiando, van siendo mucho más complejas, ¿no? Y ya se departamentalizan, las áreas se individualizan, se ve esta diferencia, ¿no? Ya existe un jefe de logística, un jefe de finanzas, un gerente de producción, etcétera. Entonces, es un poco más visible, ¿no? Pero en las pequeñas y microempresas es muy importante también hacer este tipo de seguimiento. Uno puede tener un buen producto, ¿no? Pero si no tenemos no tomamos unas buenas decisiones post transacción, si no hacemos el seguimiento post transacción, nuestras empresas van a quedar por vida, ¿no? En un punto donde llegaron hasta ahí y van a ser permanentes, ¿no? Hasta un día que falla algo y caiga por sí sola, ¿no? Y se decline. Entonces Ingeniero, una es pregunta. importante eso. Sí. Con respecto a la relación de venta-servicio, sabemos que a nivel micro
por decir, las personas que venden un producto en Facebook, un producto que muchas veces es alguna tecnología y ofrecen el servicio de ir a entregárselo a delivery, ¿no? Y además de eso, al momento de ir a entregárselo a delivery, ofrecen el servicio adicional que es la enseñanza de cómo funciona ese producto. Esa sería la relación en esa venta-servicio. Ahora, si nos Sí. fijamos a una escala un poquito más grande, en un supermercado, por decir, cuando una persona va y compra un producto, ¿en qué momento recibe el servicio o no recibe un servicio? Al momento de pasar por caja, ¿se consideraría que nos están ofreciendo un servicio? Bueno, acabo de llegar un catálogo a mi casa de Plaza Vea y ahí me ofrecen, como soy cliente casi permanente ya, ¿no? Y me ofrecen ya enviármelo los productos a mi casa, o sea, ya no quieren que vaya, ¿no? O sea, se están copiando la estrategia de tiendas WOM, ¿no? De Lima, y ya estas tiendas han identificado en el último tiempo clientes básicamente permanentes con un volumen de ventas ya estable, ¿no? De compras estable, y empiezan a ver ya, a ofrecerte servicios adicionales, ¿no? Entonces, no por gusto las empresas te toman los datos, ¿no? O sea, su número de DNI, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas tienen un historial de compras de lo que vas haciendo, ¿no? Entonces, y digamos, de alguna otra manera, eh, se tiene que ir teniendo en cuenta, ¿no? A veces hacemos sistemas, ¿no? Para algunas empresas, ¿no? Pero nos olvidamos de que los sistemas tienen que ser, pues, mucho más, digamos, abiertas, mucho más escalables hacia este tipo de cosas, ¿no? Y nos basamos, por ejemplo, exclusivamente a producción o a ese tipo de situaciones, ¿no? O trabajamos solamente con indicadores financieros, ¿no? Y nos olvidamos de algunos otros elementos, por ejemplo, como indicadores no financieros, ¿no? La calidad, la satisfacción, el tiempo de entrega, etcétera, ¿no? Que no son medidos, ¿no? La satisfacción a veces no son medidos, no son tomados en cuenta, ¿no? Pero son elementos que permiten, ¿no? Que esta curva de alguna otra manera no caiga en el declive lo más pronto posible, ¿no? Ese tipo de seguimientos hace de que, por ejemplo, en los detergentes, esta curvita sea muy interesante, ¿no? Cuando ya está viendo que su producto va a empezar a caer, entonces ellos crean algo, le adicionan, ¿no? Aros, entonces empieza a crecer. Le adicionan otro y va viendo que va cayendo, le van poniendo puntitos azules, va creciendo, ¿no? Puntitos aromáticos y así sucesivamente. Entonces lo que hacen es que esta curva, ¿no? A la larga sea mucho más larga en el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer, no? No solamente está la parte de los servicios, básicamente, ¿no? Sino también es un tema también de innovación tecnológica, ¿no? Que va de alguna u otra manera haciendo que tu producto en el tiempo vaya creciendo, ¿no? Imagínense nomás las curvas desarrolladas por un Betamax, ¿no? De ahí apareció otro, ¿no? Otro tipo de reproductor, ¿no? Y los videos, los CDs, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cómo han caído y han decaído y eso lo que no podemos eh, permitir, por lo menos cuando uno llega a administrar un negocio, ¿no? O cualquier otro tipo, ¿no? De servicios, ¿no? Eh, y ahí hay varios métodos, ¿no? O modelos que podemos
tomar en cuenta, por ejemplo, y las curvas estadísticas de alguna u otra manera nos va a permitir establecer cuál es nuestro camino, dónde están yendo, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente que son puntitos que vamos observando, ¿no? Van creciendo, etcétera, ¿no? Y cómo va a ser la orientación de estas curvas, ¿no? A veces son curvas netamente profundas, fáciles de ver, otras son muy cíclicas, intermitentes, ¿no? Que no consigues establecer, ¿no? La periodicidad, ¿no? Continua, ¿no? Y sobre la base de eso, tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones, tomar de repente determinaciones de qué hacer, ¿no? En este caso hay dos métodos, ¿no? Por ejemplo, el método de 2 puntos, ¿no? Que de alguna otra manera me establece ver de repente una relación, ¿no? Cómo es el comportamiento de la relación ventas por un lado y servicio por otro lado, ¿no? Por otro lado también, ¿no? Los crecientes, ¿no? Que podrían ser, digamos, que pueden inducir de repente a algún tipo de cambio, ¿no? A veces vemos solamente el efecto, ¿no? Los fenómenos que ocurren dentro de las empresas, los efectos, pero es bueno detenernos a cuáles han sido esos elementos impulsadores que han hecho de que ese efecto tenga a bien, ¿no? O sea, tú puedes tener, digamos, un elemento creciente de ventas, ¿no? Pero, bueno, no es porque has amanecido o te has levantado con el pie derecho, etcétera, ¿no? Sino que algo está pasando y si tú en ese día encuentras que las ventas van bajando, ¿no? Pronunciadamente, entonces algo también está pasando, o sea, y a veces no nos abocamos a ver cuáles son esos elementos que generan, pues, o estos impulsadores o desaceleradores de los efectos, ¿no? Entonces, hay que hacer, pues, hay que hacer un seguimiento de este tema, ¿no? Eh, Hacer simulaciones, hay muchas empresas que hacen simulaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando son ventas aleatorias, etcétera, ¿no? Dentro de los parámetros de control. Hay que hacer siempre, hoy en día se utiliza bastante el comercio electrónico, los cuestionarios electrónicos, ¿no? Las entrevistas personales, etcétera, ¿no? De satisfacción, ¿no? A veces, bueno, dice, pero ¿yo para qué voy a hacer eso? Porque genera gasto, ¿no? Genera gasto, genera tiempo, etcétera, ¿no? Pero es bueno tener datos, ¿no? Importantes para poder ver qué es lo que está pasando en el mercado y poder entender, ¿no? Cuando uno está metido en este caso, ¿no? Muchas veces los productos en los mercados, cuando uno tiene en cuenta las ventas o los costos, ¿no? Generan sus curvas, ¿no? Y eso, de alguna u otra manera, digamos, hay que también hacerse el seguimiento, ¿no? Eh, Si yo tengo a largo plazo, ¿no? Si yo tengo a largo plazo, por ejemplo, a largo plazo tengo medidas logísticas, ¿no? Y esas medidas logísticas van a generar costos, ¿no? Pero ese diferencial entre el nivel de costos y los ingresos van a ir controlándose, ¿no? Porque muchas veces nuestros productos solamente calculamos, ¿no? Los costos fijos, los costos variables, los costos directos, etcétera, ¿no?
del producto puesto en nuestra puerta de almacén o de ventas, ¿no? Entonces, hay algunos ya gastos, ¿no? Que se generan, gastos administrativos, gastos logísticos, etcétera, que van más allá de, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlos presentes, ¿no? Por ejemplo, últimamente se ha visto la variación de muchos de los productos, ¿no? Los productos han variado muchas veces por... ahora, hay entendidos que están observando, ¿no? Los precios, pero básicamente por una situación anárquica, ¿no? Que vive nuestro país, ¿no? En nuestro país, la economía se está moviendo sola, o sea, como no hay un control de precios, y eso es bueno, o sea, hace también que la propia sociedad tome su propio control, ¿no? Va a llegar un momento en donde estos niveles de especulaciones y todo ese tipo de cosas va a ser controlada, ¿no? Eh, ya se está viendo en el dólar, ¿no? Por ejemplo, el dólar superaba pues, los 4 soles, ¿no? Y el dólar se está estabilizando por los 3.70, 3.75, etcétera. Entonces, los precios también van a ir estabilizándose, ¿no? Por lo menos los combustibles ya se han estabilizado, ¿no? Se están estabilizando por precios más o menos razonables, ¿no? Y hay algunos productos que también van a buscar su propia elasticidad, ¿no? Porque no se trata de poner precios por poner, ¿no? O especular los precios en el mercado, ¿no? Sino el problema es básicamente el consumo, ¿no? Como hay una variedad de productos en un mercado libre, entonces hay muchas empresas que han optado por una política de especulación, aumentar sus precios, pero a largo plazo han perdido clientes, ¿no? Y la gente ha tomado la decisión de irse pues a buscar nuevas alternativas de consumo. Entonces, y ahora recuperar esos clientes que se están acostumbrando a nuevas alternativas de consumo van a ser un poco difíciles y la situación va a ser caótica para ellos, ¿no? Entonces, el mercado mismo tiene que regularse sus precios, ¿no? A veces estos precios logísticos, ¿no? Son bastante considerados, ¿no? Son bastante significativos, ¿no? Este, eh, y la relación entre ellos es bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, un producto puede costar 100 unidades en producción, en costos, ¿no? Pero los valores de logística pueden superar también estas 100 unidades, ¿no? Entonces, hay productos que son más logística que precios en realidad de materiales, ¿no? Bueno, como les decía anteriormente, hay algunas teorías ya de cómo calcular, por ejemplo, estos precios, estas cantidades, ¿no? Estos valores, ¿no? Proporciones, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos matemáticos, modelos matemáticos que de alguna otra manera establecen que o muestran que este tipo de situaciones ya han sido modelados matemáticamente, ¿no? Igual para las curvas, las variabilidades, ¿no? Hay hay una función, por ejemplo, de pérdida de Taguchi, ¿no? Estos son valores ortogonales, ¿no?
que ya algunos paquetes estadísticos lo tienen, por ejemplo, como el SPS, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede hacer este tipo de análisis que nosotros solamente lo vamos a mencionar, ¿no? Pero es importante de que la teoría, ¿no?, científica ha avanzado bastante en cuanto a ver el comportamiento, ¿no?, de los servicios logísticos. O sea, hay gente que estudia logística, ¿no? Hay digamos, universidades que te preparan exclusivamente para ser logísticos. Hay ingenieros logísticos, hay licenciados en logística. Nosotros, ingeniería de sistemas, simplemente lo vemos como un curso de 2 créditos y de 2 horas a la semana, pero esto es todo un campo de ciencia que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay especialistas exclusivamente en logística. Siempre los tableros de control es importante, ¿no? Nosotros a través de la administración de la información, lógicamente que detrás de ello va a haber un experto en logística, ¿no? Entonces, esa información que ellos, digamos, que la empresa maneja, entonces, como nosotros tenemos ya algún tipo de criterio, etcétera, entonces es importante, ¿no? Nuestros sistemas no tienen que quedar solamente en reportes simples, ¿no? Nuestros sistemas tienen que ir más allá de mostrar, por ejemplo, gráficos, resúmenes, digamos, eh, valores o de repente tableros de control, de comando, ¿no? Como teorías de balance scorecard, cuadro de mando integral, navegador Scandia, etcétera, ¿no? Entonces, que permita al tomador de decisión observar la situación misma de lo que está pasando, ¿no? Y eso, ver, ¿no? El tomador de decisión siempre va a tener 3 expectativas básicas, ¿no? Entonces, una toma de decisión a niveles controlables, verde, ¿no? Otra toma de decisión a niveles pesimistas, ¿no? Y una toma de decisión a niveles optimistas, ¿no? Entonces, y eso hace de que analicemos también cuán sensible, ¿no?, es, digamos, nuestros servicios, ¿no?, en cuanto a costos, valores, etcétera, ¿no? Ese temita lo vamos a ver en la próxima clase. Ya es importante, ¿no?, que tener en cuenta de que ningún sistema logístico en operación puede funcionar perfectamente todo el tiempo, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de una alta o baja, ¿no?, siempre va a estar, digamos, incluido dentro de un proceso regular de planeación, ¿no? Eh, este, en cuanto a lo que es, por ejemplo, los eventos que se van causando, ¿no? Es importante también. Imagínense las empresas que no han tomado, digamos, las previsiones, ¿no? 2020, marzo, 15 de marzo, y el Estado peruano acata, ¿no?, la pandemia, o sea, declara la pandemia y restricciones de las personas en el caminar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay empresas que han tenido que cerrar, pues, definitivamente y nunca más abrir, ¿no? Hay otras que han demorado, ¿no? Decir, por ejemplo, un mes, cerrar las puertas y decir, ¿y qué hacer, no? Entonces, se les ha ocurrido algo y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no?
En el caso, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, nomás para ponerle un ejemplo, ¿no? Este, el ciclo iba a empezar, ¿no? Había actividades ya que estaban programadas, ¿no? Y vino la pandemia, ¿no? Entonces, una universidad que todo su licenciamiento es netamente presencial, etcétera, ¿no? Entonces, no sabía qué hacer, o sea, no sabía qué hacer, era una incertidumbre, o sea, para los propios docentes, hoy qué hacemos, ¿me voy o me quedo? Así, no podías ni viajar, ¿no? Peor, la universidad no reaccionaba, o sea, las autoridades no reaccionaban y no decían, hoy qué hacemos, ¿no? Entonces pasó unos 3, 4 meses y y primero hay que ver qué es lo que pasa en los otros escenarios, ¿no? Y hay universidades que no han perdido mucho tiempo, ¿no? Y que han, han podido restablecer sus actividades rápidamente y acoplarse a los mecanismos y sistemas de las clases virtuales, ¿no? En nuestro caso, había un problema básicamente de personas que tenían o sea, la mayoría de los profesores tienen una edad bastante avanzada, ¿no? Y ahí habían pocos jóvenes, entonces casi más del 70% vulnerables, ¿no? Y encima de vulnerables, eran recios al cambio, o sea, adaptarse a nuevas tecnologías. Y no sé cómo les habrá ido, sinceramente. No he visto reportes de satisfacción de los clientes, ¿no? De los usuarios en este caso, ¿no? Pero yo presumo de que no tan bien con relación a lo que eran las clases presenciales, ¿no? Entonces, y ahí viene esa brecha, ¿no? De lo que debe ser y de lo que fue. Y a veces esto se ha ido ampliando y las consecuencias lo vamos a ver dentro de 5 años, ¿no? Definitivamente. Esto es el tema, ya ustedes hacen su resumen